El primero que oraba y sin cesar era mi Señor Jesucristo. Mi Señor Jesucristo oraba sin cesar, ¿sí? Él antes de hacer algo, de pedir algo, cuando se sentía afligido, cuando iba a ir a la cruz del Calvario, oró, pidió. Él pedía y oraba para que Dios le diera poder, más poder, su poder. Él oraba, él pedía siempre. Él siempre oraba. Antes de hacer algo, siempre lo ponía ¿dónde? Ante la presencia de nuestro Padre Celestial. Él no dejaba de orar. Así que Dios nos dice hoy día de que no dejemos de orar, que sigamos confiando fiel y firmemente en la oración, porque la oración tiene poder. La oración vence el yugo del infierno. Es la oración la que vence el yugo del infierno. Es la oración la que tiene poder. Él nos dice a nosotros, amén. Vamos a Lucas 18:1. Nos dice cómo esta mujer, esta viuda, insistía en la oración. Y hoy Dios nos dice que insistamos en esa oración que usted está necesitando, que usted está pidiendo. Antes de hacer algo, siempre ore, pida, clame a Dios antes de hacer algo y espere que Dios conteste. Amén. Dice la palabra de Dios, dice en Lucas 18:1 dice, amén. La palabra de Dios leemos en nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, purificando nuestro espíritu, nuestra alma y nuestro cuerpo. Dice, también le refirió Jesús una parábola sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar. ¿Cómo? Él mismo, mi Señor Jesucristo, dice aquí que él refirió una palabra para orar ¿cuándo? Siempre, y no desmayar en la oración. Y no desmayar. Dice aquí en el versículo 2, diciendo, había en una ciudad un juez que ni temía a Dios ni respetaba a hombre. Había también en aquella ciudad una viuda, la cual venía a él diciendo, hazme justicia de mi adversario. Y él no quiso por algún tiempo, pero después de esto dijo dentro de sí, aunque ni temo a Dios, ni tengo respeto a hombre, sin embargo, porque esta viuda me es molesta, te haré justicia. No sea que viniendo de continuo me agote la paciencia, dice aquí. Y dijo el Señor, oíd lo que dijo el juez injusto. Dice en el versículo 7, y pongamos nota aquí, ¿y acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que clamen a él día y noche? Dice aquí, se tardará, se tardará en responder, dice Dios. En el versículo 8 dice, os digo que pronto les haré justicia, pero cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? ¿Por qué quiere que Dios oramos sin desmayar? Porque cuando tenemos alguna circunstancia, algún poder, alguna necesidad, la fe aumenta nuestra fe. La oración aumenta nuestra fe. Por eso dice aquí en el versículo 8, hallará fe en la tierra. ¿Por qué? Porque tenemos que aprender a orar para que nuestra fe sea creciente, ¿sí? Aprendemos a orar para dar gracias a Dios en todo tiempo. En todo tiempo tenemos que aprender a orar dándole gracias a Dios. Oramos para que Dios nos enseñe a orar por medio del Espíritu Santo. Amén. Oramos ¿para qué? Para justicia, porque muchas veces vemos injusticia, ya sea en lo laboral, ya sea en lo personal, en el trabajo, en la casa, a veces vemos tantas injusticias que pasan, como justamente esta viuda quería que se le hiciera justicia. Oramos para que no entremos en tentación, para que Dios nos libre de qué. Dios nos libre de qué, de toda tentación. Oramos para qué, para que Dios nos libre de toda tentación. Oramos para que Dios nos revele su favor a nosotros, para que Dios revele su voluntad para con nosotros. Para eso también oramos. Oramos por las peticiones de necesidad, ¿sí? Peticiones de necesidad. Oramos porque queremos saber qué es lo que Dios nos revela por medio del Santo Espíritu de Dios. Oramos por perdón de pecado, para que Dios perdone nuestros pecados. Oramos en una angustia. Cuando estamos angustiados, cuando estamos afligidos, cuando estamos en problemas, debemos orar y dar gracias a Dios, porque Dios va a poner solución a esa necesidad. Dios va a poner solución a ese problema.
Oramos cuando vamos a tomar alguna decisión. Nunca, nunca tome una decisión sin antes orar. Nunca, nunca tome una decisión sin antes ponerlo ante la presencia de Dios y espere que Dios contesta. Dios va a contestar nuestras oraciones. Oramos para escapar del pecado, ¿sí? Porque por el pecado estábamos destituidos de la gloria de Dios, pero oramos para confesión de pecado ante nuestro Señor Jesucristo, que perdona todo pecado, para ser limpios y escapar del pecado, de la ira venidera de Dios, para que Dios nos enseñe a caminar. ¿Cómo caminar con Él? Oramos para tener el llamado. Señor, ¿dónde tú me quieres llamar? ¿A qué ministerio? ¿A dónde usted me quiere poner? ¿Qué es lo que quiere que yo haga para su obra? Oramos para ello. Entonces siempre vamos a estar orando. Oramos sin cesar. Dice en primera de Tesalonicenses 5:17, que dice orar sin cesar. Significa que todo el tiempo. Pero dice Dios aquí en Lucas 18:1, como decía el texto, dice Jesús, una palabra sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar. Orar, ¿por qué? Siempre, siempre, en todo momento, orar sin cesar, sin desmayar, ¿sí? Cuando el enemigo te quiera recordar tu pasado, recuerda la herencia del que eres heredero de la herencia del reino de Dios, ¿sí? Que el regalo que Dios te hizo, por su gracia somos salvos. ¿A que si el enemigo te quiere recordar su pasado, ora y di, Señor, aquí soy yo? Recuérdale la herencia del reino, que eres heredero y heredera del reino de Dios, ¿sí? No permitas que el enemigo recuerde tu pasado de donde ya Dios te sacó. Así que clama, pide, ¿sí? Cuando estés en medio de un momento difícil, recuerda y ten presente, centremos nuestra mirada donde esto es lo que nos dice en Dios, orando siempre sin desmayar, no desmayar. Dice que cuando nosotros centramos la mirada en Dios y anclamos nuestro corazón ¿a dónde? A su presencia, porque cuando oramos, su presencia está con nosotros, amén. Cuando oramos, cuando clamamos, su presencia está en nosotros. Así que nosotros no podemos desviar nuestra mirada dejando de orar para poner la mirada en las cosas del mundo, en las aflicciones, en los problemas, sino siempre, siempre orando, centrando nuestra mirada en el Dios vivo, ¿sí? Y anclemos nuestro corazón ¿a dónde? En la presencia de Dios por medio de la oración. En medio de oración. En medio de las tribulaciones, Dios está a nuestro lado. Él calma toda tormenta. Eso lo quiere que vayamos a su presencia orando para que aumente nuestra fe. Así que cuando tengas una tribulación, recuerda que Dios está a nuestro lado. Calmando, ¿qué cosa? Calmando nuestras tormentas. Calmando nuestras tormentas, ¿sí? Su bondad permanece firme en todo momento. El que se aleja de la presencia de Dios por no buscarlo en oraciones, ¿quién es? Somos nosotros muchas veces. Somos nosotros que nos creemos autosuficientes, que no, yo lo puedo solucionar todo. No, no. Vaya a la presencia de Dios buscándole en oración y no desmaye. Ore siempre y no desmaye. Ay, es que yo estoy orando y yo no he visto ningún milagro. Ay, es que yo estoy orando y yo no he visto que Dios se pronuncia. Espere. Limpie su corazón. Dígale a Dios que perdone todos sus pecados para poder entrar en oración. Ese es un punto muy importante. Vamos a Daniel 9:20. Daniel 9:20. Mire que Daniel pedía perdón, no solo por él, sino también por todo el pueblo. Daniel 9:20, ¿sí? Dice aquí, en Daniel 9:20, desde el 19, versículo 19 dice, oye, Señor, oh Señor, perdona, presta oído, Señor, y hazlo, no tardes, por amor de ti mismo. Dios mío, porque tu nombre es invocado sobre tu ciudad y sobre tu pueblo. Y mire en Daniel 9:20 lo que dice. Aún estaba hablando y orando
Porque el orar es conversar con Dios, es tener esa intimidad con Dios, es acercarnos más a la presencia de Dios. Cuando oramos nos acercamos más a la presencia de Dios porque sabemos que confiamos en nuestro amigo fiel que es Cristo Jesús. ¿Sí? Si usted tiene un Padre Celestial, ¿a dónde tiene que ir? A donde Él, pues. Vaya en oración. No olvide de ir en oración. Y dice aquí, y dice, y hablando, llorando y confesando mi pecado, dice, y el pecado de mi pueblo Israel. ¿Cómo dice que vamos a la presencia de Dios? Confesando primero nuestros pecados para que Dios sea obrando. Confesando nuestros pecados y oramos. ¿Por quiénes también? Por las personas que vamos a orar. Pedimos perdón por esas personas para que Dios escuche el clamor que nosotros hacemos. Eso se llama interceder por la oración. Interceder por otras personas. Es cuando nosotros pedimos perdón. ¿Para qué? Para que Dios escuche el clamor, no solo de nosotros, también de las personas. Así que aquí Daniel nos enseña que cuando vamos a la presencia de Dios, cuando vamos a orar, pidamos perdón, no solo por nosotros, sino también por quién, por las personas que vamos a orar. Y dice aquí, y confesando mi pecado y el pecado de mi pueblo Israel, y derramaba mi ruego. Derramaba significa que se humillaba ante la presencia de Dios, porque un espíritu quebrantado, un corazón contrito y humillado, Dios no va a despreciar. ¿Cómo también vamos a ir a la presencia de Dios? Arrepentidos, pidiendo perdón, no solo por nosotros, sino también por los que vamos a orar. Y con un espíritu quebrantado, con un espíritu humillado. Y dice Daniel, dice aquí, y derramaba mi ruego delante de Jehová, mi Dios, por el monte santo de mi Dios. Mire que él se humillaba ante la presencia de Dios. ¿Por qué? ¿Era por Daniel que estaba orando? ¿Era por él mismo? No, él oraba, intercedía por su pueblo. Él intercedía por su pueblo. Y mire que él iba a la presencia. Es que mi pueblo, yo voy a orar como me dé la gana. No, no, no. También humillado ante la presencia de Dios, para que Dios escuche el clamor de nosotros, pidiendo perdón por las personas que vamos a orar, humillados ante la presencia de Dios y no altivos, ¿sí? Y dice la palabra de Dios, dice, miren lo que dice en el versículo 21, así que dice, aún estaba hablando en oración cuando el varón Gabriel, a quien había visto en la visión al principio volando con presteza, vino a mí como a la hora del sacrificio de la tarde. ¡Wow! Significa que la oración fue contestada ¿cuándo? Enseguida. Pero él, ¿cómo fue? Primer punto que nos enseña en oración, pidiendo perdón, tanto por él como por las personas que iba a pedir. El segundo punto en oración, humillado. Humillado ante la presencia de Dios. Humillados ante la presencia de Dios. ¿Sí? Humillado, esperando contestación. Él estaba sola orando, esperando una contestación, una respuesta. Y como decía en Lucas 18:1, ¿qué nos decía? Dice, la necesidad de orar siempre y no desmayar. Así que él oró y no desmayó en su oración. Él fue en arrepentimiento genuino. Él fue orando, ¿sí? Él fue orando. Oremos también dando gracias, porque ahí ocurre el milagro cuando damos gracias, porque la fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no vemos. Porque muchas veces nos levantamos de orar, pero no le damos gracias porque como todavía no lo hemos visto, no le damos gracias a Dios. ¿Y sabe cuándo sucede el milagro? Cuando fue la multiplicación de los panes y los peces. Dios solo bendijo y dio gracias. No tenía más que 5 panes y 2 peces, y lo único que hizo, y nos enseña nuestro Señor Jesucristo en la oración, ¿qué? Es bendecir y dar gracias. Cuando damos gracias, ocurre el milagro. Así que nosotros damos gracias a Dios sin haber visto todavía el milagro, porque esa es la fe del creyente, es creer que Dios obrará, es creer que Dios en oración ya lo está haciendo, en su voluntad y en su tiempo que es perfecto. Espera en oración y dé gracias. De gracias. Otro punto importante que estamos aprendiendo aquí es dar gracias. Así usted no vea todavía el milagro. Y si ya lo vio, más aún, dele gracias a Dios por lo que ya está recibiendo. Amén. Ese es el otro punto que nos da Dios. Primera de Tesalonicenses 5:18. 5:18, primera de Tesalonicenses 5:18, y creo que es el versículo, uno de los versículos muy chiquito también, que dice,
Dar gracias en todo tiempo, dice, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Dar gracias, dice. ¿Es la voluntad de quién? Es la voluntad de Dios que nosotros demos gracias. ¿Para qué? Para que el milagro suceda. Para que el milagro suceda, tenemos que dar gracias. Mi Señor Jesucristo alzó los panes y los peces y solamente los bendijo para que nosotros aprendiésemos. Eso está en la palabra de Dios, para que nosotros aprendemos que dando gracias y bendiciendo, aún sin ver el milagro, solo dando gracias, Dios ya hizo el milagro. Amén. Ese es otro punto, siendo agradecidos con Dios. Y si no sabe orar, dígale a Dios que le enseñe a orar. En Lucas 11:1, Lucas 11:1, mire que los discípulos no le dijeron, yo quiero hacer milagro. No le dijeron, yo quiero sanar. No, lo primero que le dijeron ellos, ¿qué fue? Dice Lucas 11:1, dice, aconteció que estaba Jesús orando. ¿Qué es lo que estaba haciendo? Oiga, no había más persona en la palabra, no nos dice más persona que ore que mi Señor Jesucristo. Mi Señor Jesucristo nos enseña que en todo tiempo debemos de orar sin desmayar, como dice aquí, orar siempre y no desmayar. Así que ese es el punto que Dios nos quiere enseñar hoy, que oremos siempre sin desmayar para dar gracias a Dios, para hacer peticiones. ¿Para qué más hemos enseñado ahorita? ¿Para qué? Humillándonos ante la presencia de Dios. Y dice aquí, aconteció que estaba Jesús orando en un lugar y cuando terminó, uno de sus discípulos le dijo, Señor, enséñanos a orar, como también Juan enseñó a sus discípulos. Mire lo que tenemos que ir también en oración, decirle, Señor, enséñanos a orar. Usted le ha dicho al Señor, usted se ha puesto a decirle, Señor, usted, o simplemente usted ora, usted le dice, Señor, enséñenos a orar. Dese un tiempo y dígale, Señor, yo no sé orar, pero enséñeme a orar. Y se lo aseguro, como dice en Romanos 8:26, por el tiempo no lo voy a leer, dice que el Espíritu Santo nos enseña a orar. El Espíritu Santo, cuando usted pide que Dios le enseñe a orar, Dios le va a enseñar por medio del Espíritu Santo que Él va a enseñarnos a orar. Él nos va a enseñar a orar por medio del Espíritu Santo, porque pedir no sabemos cómo dice Dios, pero el Espíritu Santo sí. Él nos va a enseñar a pedir, Él nos va a enseñar a orar. ¿Cómo debemos orar nosotros? ¿Sí? Enséñenos a orar, ¿sí? Enséñenos a orar. Y dice, perdonemos todas nuestras, que Dios perdone todas nuestras ofensas. Marcos 11:25. Marcos 11:25. Nunca vaya a la oración si usted está en pecado. Y si está en pecado, pida perdón. Como ya lo enseñó con Daniel. Con Daniel, ¿qué hizo el primero? Pidió perdón. Si nos queremos acercar a la presencia de Dios, tenemos que confesar nuestros pecados para que Él nos limpie, nos purifique y nos santifique y nuestra oración llegue con olor fragante ante el altar santo de Dios. Dios escuche nuestro clamor. Y dice en Marcos 11:25, y cuando estéis orando, ¿qué dice? Perdonad si tienes algo contra alguno, para que también vuestro Padre que está en los cielos os perdone a vosotros vuestras ofensas. ¿Cómo? ¿Cómo dice? Cuando usted y yo estemos orando, ¿qué tenemos que hacer? Perdonar a aquel que nos ofendió. Es difícil. ¿Sabe por qué? Porque Dios no quiere un corazón contrito, un corazón lleno de ira, un corazón lleno de odio. Dios quiere limpiar este corazón, sacar todo rencor, todo odio, quiere sanar nuestro corazón. Entonces, ¿qué más? Otro punto que tenemos que hacer cuando vayamos a la oración, ¿cómo tenemos que hacer? Tenemos que pedir perdón, perdonar a aquel que nos ofendió, perdonar a aquel que nos hizo daño. Perdonemos. Y dice aquí en el versículo 26 de Marcos 11:26, ¿qué pasa cuando usted dice, Señor, pero es que se me hace difícil, yo no puedo perdonar, Señor, es porque me hirieron, es porque me hicieron esto y yo no puedo pedir perdón por ellos, yo no los puedo perdonar, o si los perdono, pero no así a su manera, no, perdone, suelte y olvide. ¿Cómo? Perdone, suelte y olvide. Si Dios, que es Dios, usted no se crea más que Dios. Si Dios, que es Dios, nos perdona a nosotros y olvida nuestros pecados, borra nuestras iniquidades, borra nuestras rebeliones, borra nuestras maldades, si nosotros somos malos y pedimos perdón y Dios lo perdona. ¿Quién se cree usted y yo que si no pedimos perdón a Dios y no perdonamos,
Dios va a perdonarnos a nosotros. Si no perdonamos, como dice en el versículo 26, dice de Lucas 11:26, porque si vosotros no perdonáis, tampoco vuestro Padre que está en los cielos os perdonará. Es una condición con otra condición. Así que si tú perdonas, yo te perdono. Si tú no perdonas, yo no te voy a perdonar. ¿Y usted cree que Dios va a escuchar su clamor? ¿Usted cree que Dios va a escuchar su oración? Dios no va a escuchar nuestras oraciones, porque Dios no quiere un corazón resentido. Dios no quiere un corazón con odio. Dios no quiere un corazón con resentimiento. Dios quiere un corazón, creerá en nosotros un corazón limpio para que su presencia, para que su voz sea más audible, para que nuestra oración llegue al reino de los cielos. Mire que Daniel pedía perdón, no solo por él, pedía perdón por su pueblo, porque él sabía, mire que este está en el Nuevo Testamento, ¿ya? Porque él sabía prácticamente de que si él no perdonaba, no pedía perdón, Dios no iba a escuchar su oración. Y fue al instante que la oración fue escuchada. Este es el complemento de lo que yo estoy diciendo ahorita, es el complemento de Lucas 18:1, de la viuda que oraba prácticamente, de la viuda que oraba, dice, de la viuda que oraba e insistía en la oración. Pero ¿cómo usted va a insistir en una oración si no pide perdón? ¿Cómo usted puede insistir en una oración si usted no se humilla ante la presencia de Dios? ¿Cómo usted puede ir a la presencia de Dios si usted no perdona? ¿Cómo usted puede creer que Dios va a escuchar? Porque ya Dios nos dejó aquí el manual. ¿Dónde? En su palabra. En su palabra nos dice qué debemos hacer para que Dios escuche nuestro clamor, para que Dios escuche nuestra oración, ¿sí? Y que tenemos que orar y a insistir en la oración, sin desmayar, sin desmayar. Su bondad siempre permanece, incluso antes la dificultad de Dios está con nosotros, porque muchas veces pensamos que Dios no es bondadoso con nosotros. Dios sí es bondadoso con nosotros. En las situaciones difíciles que estemos pasando, no alteran el poder y la bondad y el amor inquebrantable de Dios. No altera el amor, no altera el poder de Dios por las situaciones difíciles, porque Dios es bondadoso, Dios es amor, pero Él quiere que vayamos y sigamos orando, porque como decía en el versículo 8, dice, ¿hallaré fe en la tierra? Él se hace una pregunta, ¿hallaré fe en la tierra? ¿Por qué cree que Él nos pone a orar? Para que nuestra fe aumente, para que nuestra fe crezca y lo busquemos más a Él y vivamos más sumisos a Él, más humillados ante el poder de su presencia, creyendo que Dios es el Dios todopoderoso. El Dios es el Dios todopoderoso, ¿sí? Y en Él confiamos. Cuando usted esté esperando una noticia, en Daniel 6:10, vamos a ver aquí. Daniel 6:10, siempre usted va a esperar, cuando usted tenga una noticia mala, usted reviértala con oración. Vaya a la presencia de Dios y humíllese ante él y diga, Señor, me dieron una mala noticia, pero usted, Señor, usted revierte lo malo por lo bueno, ¿sí? Porque Dios tiene el control de todo. Él no está distante a nuestra dificultad, distante a nuestro problema. Dios dijo, estaré contigo hasta el final. Dios está con nosotros en el proceso que estamos pasando, pero cuando lo buscamos, ¿sí? Él hace que nos movamos con fe sin saber el resultado. Eso hace Dios cuando nosotros oramos. Él hace que nos movamos. Él hace que perdonemos. E incluso cuando nos parezca imposible, Señor, pero es que a mí me hicieron daño. Usted perdone. Usted suelte. Usted deje de guardar rencor. Usted deje de guardar odio. Si usted quiere la presencia de Dios en él, en usted. ¿Sí? Deje de guardar, suelte todo eso. Y dice en Daniel 6:10, dice, cuando Daniel supo que el edicto había sido firmado, entró en su casa un edicto en contra de Daniel que le iba a condenar a la muerte. Era este edicto, por si acaso. Entró en su casa y que le decía que tenía que arrodillarse ante los dioses paganos, los dioses falsos. Y él decía que y le decía en ese edicto que si no se adoraba, no se arrodillaba ante los dioses falsos, lo iban a matar. Pero ¿qué hizo Daniel? Cuando usted tenga una noticia que le llega en su correspondencia, en su WhatsApp, en su Facebook, cuando le llegue una mala noticia del doctor, del arrendatario, de lo que sea, que le llegue una mala noticia, ¿usted qué tiene que hacer? Ore.
Ore. Y dice aquí, cuando Daniel dice, supo que el edicto había sido firmado, entró en su casa y abiertas las ventanas de su cámara que daban hacia Jerusalén, se arrodillaba, dice, 3 veces al día. Él hacía lo que Dios dijo, orar siempre y no desmayar. ¿Cuántas veces dice que oraba Daniel? 3 veces al día, dice. ¿Y qué dice? Y oraba, dice, y daba gracias. Él decía, ¿qué es lo que Dios nos enseña? ¿Cuándo se produce el milagro? Cuando damos gracias, porque esa es la fe. Esa es la fe, de lo que no vemos, creemos. ¿Sí? Y damos gracias. Usted y yo estamos dando gracias. Usted está dando gracias cuando usted está orando por el milagro que ya Dios va a hacer, por lo que usted le está pidiendo bajo la voluntad de Dios, siempre, ¿no? Porque siempre es bajo la voluntad de Dios. Usted le está dando gracias o está esperando que suceda para recién darle gracias a Dios. No espere que suceda. Usted ore y dé gracias para que suceda el milagro, para que Dios se mueva. Amén. Para que Dios confirme lo que usted, porque ahí se ve la fe que usted está teniendo, porque usted está creyendo que Dios lo va a hacer, que Dios es el Dios de lo imposible, que Dios es el Dios de poder. Así que dé gracias a Dios. Y dice aquí que oraba 3 veces al día, lloraba y daba gracias delante de su Dios, como él lo sabía hacer antes. ¿Significa que Daniel oraba solo cuando estaba preocupado? No. Daniel oraba 3 veces al día, esté o no esté con preocupación. ¿Usted solo va a la presencia de Dios solo a presentarle sus peticiones o siempre ora ante la presencia de Dios a darle gracias a Dios? Desde que amanece, darle gracias a Dios por la vida. Desde que amanece, darle gracias a Dios porque tuvo un alimento. Desde que amanece, darle a Dios por la ropa que tiene, por el calzado. Gracias a Dios por un techito. Gracias a Dios por el trabajo. O amanece solo a pedirle, Señor, yo quiero que me proteja, yo quiero que me cuide, yo quiero que me pase esto, yo quiero que me dé esto, yo quiero. O solamente ese día se levantó y usted le dio gracias a Dios por todas las bendiciones que Dios nos ha dado, por respirar, por el aire, porque eso no es nuestro, por el árbol, por los alimentos, las personas que están sembrando. Usted se ha levantado a darle gracias a Dios por esas personas que cultivan el alimento y que traen ese alimento para que nosotros podamos tener en la mesa. Usted le ha dado gracias a Dios por el agua, porque no es nuestra. Usted le ha dado gracias a Dios por ello. Se ha levantado a darle gracias o solamente está pídele y pídele, Señor, gracias, pero te pido, gracias, pero te pido. No, dese un tiempo y ore 3 veces al día como oraba Daniel. Y si puede 4, 5, 10, ore dándole solamente gracias a Dios. Mira a su alrededor, tiene árboles. ¿Quién lo dio? Lo dio Dios. Tiene el aire. ¿Quién lo dio? Lo dio Dios. Tiene el agua. ¿Y quién lo dio? Dios. Y muchas veces ni por ello le damos gracias a Dios, porque necesitamos del aire, necesitamos del agua, necesitamos del viento. Y no le damos gracias a Dios. No le damos gracias a Dios porque pensamos que es obligación de Dios darnos todo ello. No, no, pero démosle gracias a Dios porque Él en su misericordia nos ha dado el aire, nos ha dado el agua, nos ha dado el sol, la lluvia, nos ha dado el viento, nos ha dado en la tierra para poder sembrar. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Realmente dice aquí que él daba gracias delante de su Dios como lo hacía solerante, dice. Significa que no solo cuando necesitaba algo, no solo cuando pedía algo, él oraba 3 veces al día, él se arrodillaba, él se humillaba, él pedía perdón. Usted y yo estamos pidiendo perdón y agradeciendo por esas lindas amistades que tenemos, por esta palabra que está siendo impartida. Usted está dando gracias a Dios por su palabra, porque su palabra, por la salvación que nos ha dado mi Señor Jesucristo, por su sangre redentora hemos sido reconciliados y tenemos morada eterna en el reino de los cielos. Usted le da gracias cada vez que se acuerda y dice, gracias Señor porque soy salvo por su sangre poderosa. Gracias Señor por venir a esta tierra y dar su vida por nosotros en propiciación de nuestros pecados, Señor. Gracias Señor, tenemos muchas cosas que agradecer a Dios. Tenemos muchas, pero ¿sabe qué? A veces somos tan egoístas que solo nos acordamos de las necesidades. Pensamos que el Dios es el Dios de necesidades nada más y que no necesitamos agradecerle nada a Dios. Solo cuando sucede el milagro, solo cuando nos da una bendición, si la bendición ya la tenemos. Si usted es hijo e hija de Dios, ya tiene la bendición más grande, que es la salvación y la vida eterna. Amén. Tenemos esa bendición tan grande. Y dice aquí en el versículo
Daniel 6:10 dice, y 6:11. Entonces se juntaron aquellos hombres y llamaron a Daniel orando y rogaron en presencia de su Dios. Y dice en Daniel 6:22 dice, mi Dios envió su ángel. Wow. Mire la oración, lo que es constantemente tener comunión. Decimos tenemos un Padre, pero el Padre no solo para pedir, sino para dar gracias. Y en todo momento, tener una comunión constante, como dice, ora siempre y no desmayes. Ora siempre, porque si tú dices que yo soy tu padre y tú eres mi hijo o mi hija, ora siempre, porque en la oración está la comunión con Dios. Decimos tener un padre y ni siquiera oramos. Gracias, Señor, por aquí, que más acá, sí, Señor, ya. No, no. Dios quiere que nosotros nos sentemos y conversemos con Él en la oración. Nos humillemos ante su presencia. Le demos el tiempo que es de Él para orar realmente, como debemos de orar, como debemos de realmente de pedir. Y dice aquí entonces, mi Dios envió a su ángel, el cual cerró la boca de los leones para que no me hicieran daño, porque ante él fui hallado inocente. Wow. Si usted quiere justicia como la viuda, ¿qué quería? Justicia. Dice, habrá un Dios, Dios será, dice, ¿y acaso Dios no hará justicia a sus escogidos, como decía en Lucas 18:7? ¿Acaso que Dios no hará justicia a sus escogidos que claman de día y de noche? Que claman de día y de noche, se tardará en responderle. Dios no se tardó en responderle a Daniel, porque Daniel oraba 3 veces al día. Daniel era varón de Dios y nos enseña su palabra cómo orar. ¿Cómo oraba Daniel? ¿Cómo oraba mi Señor Jesucristo? ¿Y cómo oraban todos los profetas? ¿Cómo oraban sus discípulos? ¿Cómo buscaban de la presencia de Dios? No solo cuando necesitaban, no solo cuando querían algo, sino en todo tiempo, dándole gracias a Dios en todo tiempo. Y dice aquí, porque fui hallado inocente ante dónde? Ante la presencia de Dios, dice. Y aún delante de ti, oh rey, no he hecho nada malo. Y en el versículo 23, mire que la oración tiene tanto poder que dio testimonio a aquel que no creía. Su testimonio es tan importante, su oración es tan importante cuando la presencia de Dios está en usted. Y dice, entonces se alegró el rey en gran manera y a casa de él mandó a sacar a Daniel del foso y fue Daniel sacado del foso y ninguna lesión se halló en él, porque había confiado en su Dios. Su confianza, ¿dónde está puesta? ¿Está puesta realmente en Dios? ¿Qué hace cuando realmente nosotros tenemos que avanzar en la fe, no retener las bendiciones, no detenernos ahí, sino avanzar en la fe, ¿sí? No nos estanquemos, porque orando Dios mueve nuestra fe, ¿sí? Aunque no sabemos los resultados, pero esperamos y confiamos en Dios, no solo cuando necesitamos, sino dando gracias para que se suceda el milagro. Perdonemos incluso a las personas que nos han hecho daño, porque Dios quiere que nos acerquemos a Él con un corazón contrito y humillado, limpio y purificado de todo pecado, de toda maldad. Obedezcamos primero en las cosas pequeñas. Si hoy estás oyendo esta palabra y tú no obedeces, de nada te sirve seguir aprendiendo más de la oración. ¿Por qué? Porque si esto es lo más importante, es lo esencial de la oración, es lo esencial de la oración para ir humillados ante la presencia de Dios, para que Dios escuche nuestra oración. Y después decimos, Dios no habla, Dios sí habla. Dios no es mudo, Dios es un Dios vivo. Mis ovejas oyen mi voz y yo las escucho. ¿Cómo quieres que Dios te hable si no haces lo que Dios dice en su palabra? Primero, ir humillado ante su presencia. No solo cuando tengas necesidad, en todo tiempo ora 3 veces. Comuniquémonos con nuestro Padre como un amigo de nosotros, como un amigo, humillados, rendidos ante la presencia de Dios. Limpiemos nuestros pecados, purifiquémonos de nuestra verdad, saquemos el odio y el rencor para que Dios escuche nuestro clamor, para que Dios escuche nuestra oración. Pero no solo cuando necesitamos, sino en todo tiempo.
Dios está en todas nuestras dificultades. Dios no nos va a abandonar. Cuando estemos en medio de momentos difíciles, recuerdo siempre que Él está aquí presente. Él está presente, pero Él quiere que aumentemos nuestra fe, que aumentemos nuestro tiempo de comunión por la oración con Él. Porque dice, y hallaré fe en la tierra, dice. ¿Usted cree que esa pregunta por qué se la hizo? Al principio, en el versículo 1 que dice, dice orar siempre sí, y no desmayar. Mi Señor Jesucristo se apartaba y Él oraba a su Padre Celestial y Él venía y daba la palabra. Una palabra no se puede dar si no es primero orado. Esta palabra que yo estoy dando primero tengo que orarla y que Dios ponga en mi boca por el poder del Espíritu Santo qué es lo que voy a dar. No yo, porque yo no soy nada. Es su palabra la que no regresa vacía. Oraban también cuando iban a hacer un llamado. A ver, Señora, ¿en dónde me está llamando? ¿En qué lugar usted me ya está llamando? ¿A servirla en dónde? ¿O solamente quiere que todavía siga creciendo en fe? Aún todavía no está mi llamado, pero ore para ese llamado. Ore, como dice en Hechos 1:24, Hechos 1:24. Hechos 1:24. Usted no se emocione porque usted no sirve al hombre, usted sirve a Dios. Y usted vaya cuando Dios lo llame, no cuando usted quiera, o porque se emociona, o porque dice, ay, sí, es que es el servicio de Dios. No, no lo haga así, porque la presencia de Dios no va a ir con usted. En ningún lado va a ir la presencia de Dios. Va a ser engañado, sí. Va a ser engañada, sí, pero la presencia de Dios no va a ir porque no es su tiempo. Todo tenemos que hacerlo bajo el tiempo y bajo la presencia de Dios cuando hemos estado en oración y hemos esperado respuesta. ¿Hemos esperado qué? Respuesta. Porque está bien, usted oró, pero escuchó la respuesta. Dios le dijo, sí, hazlo. O usted fue simplemente porque me obligaron o porque me emocioné. Nunca haga nada porque se emociona o porque se obliga. Nunca vaya a ningún lugar porque se emociona o porque se obliga. Nunca haga nada porque se emociona o porque me obliga. Nunca sirva a Dios porque se emociona o porque lo obliga. Haga todo bajo la oración y escuche a Dios su respuesta porque Dios va a contestar. A Daniel le contestó, no le contestó. A la viuda le contestó, no le contestó. A Ana cuando oró así, se humilló ante la presencia de Dios. Dios le contestó su oración. Le dio a Samuel de hijo. Y no solo a Samuel la bendijo con 5 porque esperamos en obediencia. Cuando somos obedientes a Dios, Dios nos bendice. Dios no escasea, Dios sobreabunda cuando somos obedientes a Dios y esperamos en Él. Y dice aquí en Hechos 1:24, y orando dijeron, tú Señor que conoces los corazones de todos, muestra cuál de estos dos has escogido. Cuando usted tenga que hacer el servicio o el llamado a algo, usted ore. Mire que ellos estaban orando para ver a quién Dios escogía para la misión de la predicación, para la enseñanza. Es Dios el que va a escoger, no nosotros. Y mientras tanto, siga orando, siga clamando que ya Dios va a hablar a dónde Dios lo quiere poner o la quiere poner a usted. No se desanime, ore, pida a Dios con fe. Pida a Dios. Salmo 10, 118, 5, 6 para terminar ya. Salmos 118, versículos 5 y 6. Dice aquí, desde la angustia invoqué allá y me respondió ya, poniéndome en lugar espacioso. Jehová está conmigo, no temeré lo que me pueda hacer el hombre. ¿Sí? Jehová está entre los que me ayudan. Por tanto, yo veré mi deseo en los que me aborrecen. Así que Dios está con nosotros cuando hay obediencia. Mire que estaba con Daniel, ¿por qué? Porque 3 veces oraba Daniel. 3 veces, pero él pedía primero, obedecía la palabra de Dios, pedía perdón por él, perdón por las personas que iba a orar. Segundo punto, iba humillado ante la presencia de Dios. Él iba con un corazón contrito y humillado, arrodillándose ante la presencia de Dios. Él daba gracias sin ver el milagro. Él daba gracias porque sabía que tenía un Dios que es todopoderoso. Pero claro, pidamos bajo el poder y la voluntad de Dios. Dice, no pidáis bajo por los deleites, sino pida por algo que usted necesite y que Dios vaya a obrar. ¿Sí? Que Dios vaya a obrar. ¿Sí? ¿Y qué más hemos aprendido? Que no haga nada sin orar. No haga nada sin antes ponerlo y escuchar que Dios le dice, sí, hazlo, hágalo, hágalo.
¿sí? Y si no sabe orar, hemos aprendido hoy, pidámosle a Dios que nos enseñe a orar por medio del Espíritu Santo de Dios. El Espíritu Santo nos va a enseñar a orar. El Espíritu Santo nos va a revelar la voluntad de Dios en nosotros. Es el Espíritu Santo de Dios. No hay nada y nadie más que nos enseñe, solamente el poderoso y precioso Espíritu Santo de Dios. Y oremos dando gracias en todo momento a Dios, no solo cuando necesitemos. Oremos, bendigamos el nombre de Dios, adoremos, alabemos, busquemos más de la presencia, llenarnos de la presencia de Dios. Busquemos más estar en esa intimidad, en esa comunión con Dios. Y Él hará, Él hará, Él escuchará nuestro clamor. No nos desesperemos, no nos desesperemos, esperemos que Él a su tiempo lo hará. Amén, amén, amén y amén.